¿Qué piensan de esas fotos? Espero que hayan disfrutado. Intenté elegir algunos lugares muy conocidos de mi país, de Inglaterra, de Reino Unido, y algunas fotos de lugares bellos, pero no tan conocidos. Soy Doug, el británico, y supongo que voy a hablar de por qué decidí hacer este canal. Es que el año pasado tenía la oportunidad de pasar 5 meses en Sudamérica, en Ecuador, en Colombia, en Perú y en Bolivia. Fue increíble y lo que me gustó el más fue que la gente es tan acogedora. Pero en ese viaje había 2 cosas que me di cuenta. Primeramente, hay también mucha belleza en mi propio país y no es tan conocido. Algunas partes de esa belleza no son tan conocidas. Por ejemplo, quizás ustedes supieron que hay ciudades así. Pero tal vez no supieron que también hay playas así y montañas así. Segundamente, di cuenta más sobre las diferencias culturales. Sí, en Latinoamérica había muchas cosas que me sorprendieron, que me chocaron. Aparte del idioma. El español fue mucho más difícil que me di cuenta. Pero por ejemplo, hay cosas normales que son muy diferentes entre los países. Por ejemplo, los terminales de transporte. En Inglaterra, si quiero viajar en tren o en autobús, probablemente yo hago casi todo online. Yo compro el billete online y no necesito hablar con casi nadie para viajar. En Sudamérica no fue así. Los terminales eran muy ruidosos y se necesita hablar con mucha gente para entender las ubicaciones, para comprar el billete, para abordar también. Y así, probablemente se necesita hablar con 5 o 6 personas antes de abordar el autobús. Y eso es interesante, pero también eso habla de una diferencia más grande entre las culturas. Es que creo que en mi país tenemos una cultura más reservada y hay muchas más diferencias de cultura así. Y quiero investigarlos un poco más en este canal. Por ejemplo, pronto voy a hacer un video que trata el tema de por qué en Londres parece que nadie habla con nadie en las calles. Bueno, eso es lo que quiero hacer en mi canal. Así que será los lugares de mi país, de Reino Unido, de la cultura de Reino Unido, de la historia, también probablemente un poco de las cosas que me sorprendieron en Latinoamérica y eso. Me avisen en los comentarios si algunas cosas específicas que quieren ver. Pero para ahora les agradezco por mirar y hasta la próxima.